En este vídeo vamos a explicar cómo podemos obtener la curva de demanda de mercado a partir de las curvas de demanda individuales de los consumidores. En el tema 4 vimos que la curva de demanda directa individual nos informaba de, para cada precio, qué cantidad del bien iba a demandar un consumidor individual. La curva de demanda agregada, ya lo explicamos también en el tema 2, lo que nos informa es de la cantidad del bien que demandarán todos los consumidores en su conjunto para cada precio, siempre manteniendo constante el resto de factores. ¿Cuál es el resto de factores que influyen en la demanda? Pues el precio de otros bienes, la renta de los consumidores, el número de consumidores que participan en el mercado y los gustos de los consumidores. Por lo tanto, para poder obtener la curva de demanda agregada de mercado, lo que tenemos que hacer es sumar para cada precio la cantidad que va a demandar cada consumidor individual. Vamos a verlo a través de un ejemplo gráfico. Suponemos que en un mercado la demanda está formada por dos individuos, A y B. Cada uno de ellos tiene distintas curvas de demanda individuales. Para poder obtener la curva de demanda de mercado, lo que tenemos que hacer es sumar horizontalmente las cantidades para cada uno de los precios. Vamos a verlo con gráficos. Este gráfico muestra la curva de demanda directa del individuo A para un bien determinado. Al lado representamos, a su derecha, la curva de demanda directa para el individuo B de ese mismo bien. Lo que nos dicen cada una de estas curvas de demanda directas individuales es, para cada precio, qué cantidad está dispuesto a demandar cada uno de estos consumidores. A la derecha vamos a dibujar la que va a ser nuestra curva de demanda agregada de mercado. Y fijaros que ahora en el eje horizontal aparece Q mayúscula. En los anteriores gráficos aparecía Q super A, que representaba la cantidad que va a demandar individualmente el consumidor A, Q super B, que es la cantidad que va a demandar individualmente el consumidor B, y en este tercer gráfico lo que representamos en nuestro eje de abscisas es Q mayúscula, que es la cantidad agregada que van a demandar todos los consumidores que participan en el mercado. El eje vertical sí que es el mismo para todos, tanto para los consumidores A y B como para el mercado, porque es el precio. El precio al que se enfrentan es el mismo. Suponemos que tomamos un precio, P. Para este precio, la curva de demanda directa individual del consumidor A nos dice cuál es la cantidad, Q super A, que va a demandar este consumidor. Ese mismo precio, si lo llevamos a la curva de demanda del individuo B, nos dice esa curva de demanda qué cantidad está dispuesto a demandar el consumidor B, Q super B. Por lo tanto, ahora si nos trasladamos al espacio de mercado que representamos en el tercero de los gráficos, para ese precio, ¿cuánto va a ser la cantidad total que están dispuestos a demandar todos los consumidores que participan en el mercado? Pues para ese precio, la cantidad total será Q minúscula super A más Q minúscula super B. Si esto lo hiciéramos para cada uno de los precios que están en el eje vertical, ¿qué es lo que obtendríamos? Pues obtendríamos una curva decreciente que para cada precio nos está diciendo la cantidad total que van a demandar los consumidores. Y esa cantidad total será la suma de las cantidades individuales que demandan cada uno de los individuos A y B para cada uno de los precios. Fijaros que en este ejemplo gráfico hemos puesto que las curvas de demanda individuales, el punto de corte con el eje vertical es exactamente el mismo. En el siguiente vídeo veremos un ejemplo numérico concreto en el que el punto de corte del eje vertical no es el mismo para cada uno de los tipos de consumidores y veremos cómo se resuelven este tipo de problemas numéricamente. Pero lo que nos tiene que quedar claro es que para obtener la curva de demanda agregada de mercado se suman horizontalmente las cantidades demandadas por cada individuo para cada uno de los precios. Si recordáis, la curva de demanda directa de un individuo se obtenía a partir de la función de demanda general, cuando en esa función de demanda general manteníamos constante, es decir, dábamos un valor concreto al precio del otro bien y a la renta del consumidor.
Y la función de demanda general de un individuo, si recordáis, se obtenía del problema de maximización de la utilidad sujeto a la restricción presupuestaria. Por lo tanto, la curva de demanda directa individual depende ya no solo del precio del propio bien, que es lo que estamos representando en los gráficos anteriores, sino que depende también de la renta del consumidor, de los gustos del consumidor y del precio del otro bien. Por lo tanto, si cambia el precio del propio bien, nos movemos a lo largo de la curva de demanda directa individual. Pero si cambia el precio del otro bien, la renta del consumidor o los gustos del consumidor, lo que ocurre es que la curva de demanda directa individual se va a desplazar. Dado que la curva de demanda agregada de mercado se ha obtenido por agregación de estas demandas individuales y las demandas individuales dependen del precio del propio bien, del precio de otro bien, de la renta de cada uno de los consumidores y de los gustos de cada uno de los consumidores, la curva de demanda de mercado va a depender del precio del propio bien, de la renta de todos los consumidores, del gusto de todos los consumidores, del precio del otro bien u otros bienes, si hay más de dos bienes en la economía, y además del número de consumidores. En definitiva, en esta transparencia a lo que hemos llegado es a explicar cómo podemos obtener la curva de demanda de mercado con la que trabajábamos en el tema 2 y hemos explicado que viene de la agregación de las demandas individuales, las cuales a su vez proceden de un problema de maximización de la utilidad de cada uno de los consumidores individuales sujetos a su restricción presupuestaria. Y de esta manera, en temas 3, 4 y 5, lo que hacen es resumir todo ese proceso de explicación de cuáles son los microfundamentos que existen detrás de la curva de demanda de mercado con la que luego se trabaja a nivel agregado.